En el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Les damos la bienvenida en el nombre glorioso de Jesucristo, esperando en el Señor que ustedes se encuentren bien, ¿verdad? Es el deseo de nuestro corazón que estén gozando de salud y sobre de todo de las bendiciones espirituales del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, en el capítulo 2. Aleluya. Y vamos en esta noche, hermanos, a dedicar este hermoso tiempo tan valioso para nuestras vidas al estudio de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar este capítulo. Quizá no vamos a poder terminarlo hoy todo, pero al menos vamos a darle una introducción al capítulo 2, tomando en cuenta lo que aprendimos en el capítulo número 1. Gloria al Señor. 2 puntos importantes, y el primer punto fue cómo Dios ha hablado a la humanidad, cómo Dios siempre ha tenido esa comunión directa con el ser humano. Y la Biblia nos enseña que lo hizo a través de los profetas, a través de los hombres que Él llamó, separó y comisionó para que fueran ese mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. Entonces encontramos de que aún los ángeles, en el capítulo 1 encontramos que aún los ángeles tienen un ministerio muy grande en cuanto a la administración de los seres humanos, en cuanto a la administración de la palabra de Dios. Los ángeles, ellos también son mensajeros de Dios, mensajeros que son usados por Dios para traer mensajes específicos. Lo único que los ángeles no pueden hacer es predicar el evangelio de la salvación, es evangelizar a la humanidad, pero ellos tienen un ministerio especial. Y dice al final del capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, son enviados, son espíritus, dice la Biblia, ministradores. Es decir, que ellos tienen una función, una misión que llevar a cabo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque está refiriéndose a los que han de ser herederos de la salvación provista por Dios para los seres humanos. Aleluya. Entonces, encontramos a los profetas, encontramos a los ángeles, pero ahora dice la palabra del Señor que Dios nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por Jesucristo. Entonces el capítulo 3 encierra estos tres puntos importantes de cómo Dios ha hablado a la humanidad y cómo Dios sigue hablando o tratando con el ser humano. Lo hizo a través de profetas, lo hizo a través de ángeles, lo está haciendo a través de Jesucristo. Y el capítulo 2 es una continuación del capítulo 1
Y dice el versículo 1, por tanto, en vista de, o por lo mencionado anteriormente, dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Ahora bien, si Dios ha venido tratando con la humanidad y ahora, de muchas maneras, y ahora lo está haciendo directamente por Jesucristo, dice la Biblia que es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y cuáles son las cosas que hemos oído? Lo que hemos oído es lo que hemos aprendido a través de la Biblia, a través de los predicadores que en los versículos siguientes nos va a dar esa explicación. ¿Verdad? Entonces dice, ¿por qué debemos de hacer eso? ¿Por qué debemos de ser diligentes? ¿Por qué debemos de tener cuidado? Porque no vaya a ser, ¿qué dice? Nos deslicemos. Yo creo que todos entendemos la palabra deslizarse. Podríamos usar el ejemplo del anillo. ¿Verdad que el anillo en el dedo está bien aseguradito y usted hace la mano así y no se cae? Pero si usted se moja la mano y usa jabón, ¿qué pasa con el anillo? Fácilmente se desliza y muchas veces uno no siente. ¿Y qué pasa cuando el anillo se desliza? Se cae y se pierde. Como para entender qué significa deslizarse. Deslizarse no es como dicen algunos por ahí, ay, es que me di un deslizón. No. El deslizarse aquí en la palabra del Señor tiene que ver con la pérdida de un alma. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra y vuelve a hacer énfasis a los ángeles. En el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está haciendo énfasis a la antigüedad. Cuando Dios habló a través de ángeles, cuando Dios usó a los ángeles, aleluya, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 19 en adelante, habla cuando Dios descendió al monte Sinaí. Y dice que habían temblores, terremotos, había fuego, había humo, había estruendos, pero también había una bocina que sonaba. Y es de entenderse que cuando Dios se mueve, Él no se mueve solo, sino que los millares y millares de ángeles que están en su presencia se mueven con Él. Así es de que cuando Dios dio la ley a Moisés para el pueblo, la dio, como dice, a través de los ángeles. Gloria al Señor. Y se trata de esa ley. Por eso dice la palabra que si la palabra, aquí nuestra Biblia dice la palabra, pero está haciendo énfasis a la ley que Moisés recibió. ¿Y qué pasaba con la ley? Todo el que transgredía la ley. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra del Señor enseña que había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente?
Y en cuanto a la mujer que era hallada en el adulterio, ¿qué decía la ley? Muera irremisiblemente. En cuanto al hijo que se rebelaba contra el padre, ¿qué decía la ley? Que era digno de que muriera y lo tenían que matar. Era entregado a los ancianos y los ancianos daban la orden que lo apedrearan y lo mataran. La ley decía eso. ¿Quién dio esa palabra? Dios. ¿A través de qué? De ángeles. Entonces dice la Biblia, porque si esa palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué significa que fue firme? Que se dio, que se cumplió, que nadie la pasó por encima. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y toda transgresión y desobediencia que recibió justa retribución. Prestemos atención y analicemos lo que el escritor está tratando de enseñarnos en esta noche. Si aquella palabra que fue dada por medio de ángeles tuvo tanto peso firme, es decir, fue una ley que se promulgó y se cumplió, no simplemente se promulgó, sino que se cumplió, porque todo aquel que transgredía, que desobedecía, recibía justa retribución. Ahora lo que dice más adelante en el versículo 3, hace una pregunta, y la pregunta ya no es para los que están bajo la ley, bajo esa palabra dada por ángeles, sino es para la iglesia, porque ya esta pregunta es para los hermanos hebreos. Y le hace la pregunta entonces y dice, en vista de que aquellos que transgredieron la ley y desobedecieron recibieron justa retribución, ¿qué pasaría con nosotros ahora? ¿Qué pasaría? Es la pregunta en nuestro castellano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y fíjense que allá arriba en el versículo anterior, en el 1, hablan de un deslizamiento. Pero aquí en el 3 habla de un descuido. Un descuido. Son muy pocas las personas que le han dado la espalda a Dios en un momento. Pero son miles y miles y miles de cristianos que por descuido en su vida espiritual están siendo llevados al mundo poco a poco porque se están descuidando. Y no se dan cuenta cuando el mundo se los gana. Conocemos muchos casos, familias individuales que fueron descuidando su vida espiritual y poco a poco se fueron deslizando. Poco a poco se fueron deslizando hasta que el mundo los acaparó, el mundo los abrazó. Y volvieron otra vez al pecado, volvieron a la esclavitud. Ahora el escritor a los hebreos nos está dando los dos ejemplos. Aquellos recibieron justa retribución por su transgresión y desobediencia. Ahora a nosotros se nos hace una pregunta: ¿qué pasaría con nosotros? Ya no por deslizarnos, sino por descuidarnos. Fíjese que el descuido lleva al fracaso y a la muerte muchas personas e incluso muchas cosas. Debemos entonces de ser como dice el versículo 1, ser diligentes. Aleluya. Es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído. Y las cosas que hemos oído son el mensaje del Evangelio, la sana doctrina. Gloria al Señor. Ahora, en el versículo 3 y en su segunda parte, después de que habla de que no hay una forma de escapar si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la Biblia, ¿por qué razón no hay forma de escapar? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién fue el primero que trajo las buenas nuevas de salvación? Jesús. ¿Quién fue el primero que empezó a predicar esta salvación tan grande? Jesús. Y luego de que Jesucristo predicó, por eso habla de que el primero que anunció fue el Señor, y luego dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. ¿Cómo nos confirmaron eso que oyeron ellos? Cuando ellos tomaron el ministerio después de Jesucristo y predicaron el Evangelio como el Señor Jesús les ordenó y les mandó. Entonces la iglesia, y tome en cuenta que aquí está hablando con la iglesia, los hermanos hebreos, y entonces dice, Jesús fue el primero que nos anunció. Luego el anuncio de Jesús fue confirmado por los que oyeron. Y mire lo que sigue diciendo. Testificando, ¿quién? Dios, juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí hay algo mucho más grande, pero entre más es la grandeza, más grande es el peligro, ¿verdad? Porque aquellos que recibieron la palabra mediante los ángeles recibieron recibieron justa retribución por toda transgresión y desobediencia. Mire que se menciona ángeles nada más, pero aquí se menciona a Jesucristo como el primero que anunció, a los que la oyeron como los segundos que oyeron y recibieron y la confirmaron. Y luego Dios testificando. ¿Cómo Dios testificaba? Es que es lindo cuando nosotros leemos a Pedro y a Juan, cuando le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo de esto te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese se levantó y andó y entró brincando. ¿Quién estaba testificando ahí? Dios. ¿Por medio de qué estaba testificando? Por su Santo Espíritu que les había dado a ellos. O sea, Pedro y Juan no eran personas especiales. Era Dios tratando con el resto de la humanidad. Porque mire que a través de ese milagro se hizo un gran alboroto. Sin embargo, podemos ver que Dios se glorificaba, y dice la Biblia que Dios hacía milagros y grandes prodigios por mano de los apóstoles. Lo que está diciendo Hebreos aquí. Entonces, primero nos habló ¿quién? Jesucristo. Segundo, los que oyeron. Tercero, Dios mismo, ¿a través de qué? Dios mismo dando testimonio, ¿a través de qué? De los milagros
y de los prodigios. Aleluya. Y luego Dios sigue haciéndolo a través, dice la Biblia, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y más adelante vamos a leer y vamos a aprender de los que gustaron la palabra, de los que gustaron el Espíritu, de los que gustaron esta salvación tan grande. Y el escritor dice que estos difícilmente podrán volver. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo acabamos de leer en el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo puedo decir, pero es que yo recibí el Espíritu Santo. Yo puedo decir, es que yo profeticé. Yo puedo decir, es que yo era predicador. Pero de esos habla el Señor Jesucristo cuando Él está en su humanidad aquí entre los seres humanos. Y Él dice, en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre aquello. Pero yo les diré, obradores, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Quiénes son esos? Los que se deslizaron, los que descuidaron esta salvación tan grande. Hermanos, ni por un momento que pase en nuestra mente darnos unas vacaciones espirituales. No, Señor. El descuido es un peligro grave. El desliz, acuérdese lo que hablamos, es como algo que se pierde. ¿Cuántas cosas se nos han deslizado de las manos? A ver, cuando está lavando los trastes, con el jabón se le desliza la loza y se le cae. ¿Y qué pasa con la loza? Se quiebra, se echó a perder. ¿Hay forma de arreglar eso? No, no hay forma. Se perdió, hay que tirarlo. Entonces debemos de cuidar esta salvación tan grande. Y el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice que se ocupen de su salvación. Que se ocupen de su salvación. Aleluya. Entonces dice la Biblia que si Dios dio justa retribución a los que desobedecieron en la antigüedad por la palabra que fue dada a través o por medio de ángeles, mucho más aquel que desobedece al Señor. Mucho más. Más adelante habla de pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no tiene perdón. Somos salvos. El Señor nos abrió los ojos. El Señor nos dio una nueva vida. Aleluya. Estamos en Él. Nosotros no podemos, hermanos, descuidar. ¿Y cómo se descuida esta salvación tan grande? Se descuida cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que tener esa relación cercana con Dios siempre. Hablar con Él a través de la oración. Hablar con Él a través de el estudio de la palabra de Dios, porque cuando usted se pone a leer la Biblia, encuentra cosas ahí que de pronto no le entiende, y lo primero que hace usted, ¿qué hace? Señor, ilumina mi entendimiento. Y usted empieza a hacer preguntas y dice, ¿pero qué significa esto, Señor? Ya usted está hablando con Él. Señor, esto está como un poco confuso, como contradictorio. ¿Puedes tú ayudarme? Y en un determinado momento, cuando uno siente, vuelve a leer y encuentra eso tan clarito. ¿Sabe por qué? Porque Dios iluminó su entendimiento, porque usted habló con Él. Y a Él le gusta que uno hable con Él. Nosotros no debemos de ver a Dios como
alguien que está lejano, porque a la verdad Él está en nuestro corazón. Aleluya. Ahora en el versículo 5, entra en otra parte diciendo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Aleluya. O el Hijo del Hombre para que le visites. Ahí hay dos preguntas, ¿verdad? ¿O es una pregunta? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Está hablando de nosotros. Alguien dijo, o sea, ¿qué tanto vale el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre, o es decir, su descendencia, para que le visites, porque Dios nos visitó. Aleluya. Le hiciste un poco menor que los ángeles y, dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sobre las obras de tus manos. ¿Se acuerdan ustedes allá en el jardín del Edén? Todo estaba hecho. Y Dios se lo entregó ¿a quién? A Adán. Le dio poder y autoridad sobre de toda la creación en la tierra. O más bien dicho, sobre todo lo creado en la tierra. Amén. Y el hombre recibió tal poder que Dios le dijo, sojuzgad la tierra. Y cuando habla de sojuzgar, Dios le está dando autoridad al hombre para ejercer autoridad, para él hacer un gobierno sobre la tierra, y que el hombre se organice de tal manera para tomar el control absoluto sobre la tierra. Dios le dio esa autoridad, Dios le dio ese poder, y es lo que el escritor está trayendo a colación en base a la palabra dicha de ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visites? Yo daría una respuesta y diría, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser creado, pero un ser especial y superior a la creación sobre la tierra, a lo creado sobre la tierra. Es un ser muy querido y muy especial de parte de Dios. Por eso Dios no lo olvidó. Por eso Dios lo visitó. Aleluya. El versículo siguiente dice, gloria al Señor, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero ahora viene y pasa del hombre a el hombre Jesucristo. Y dice entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? A Jesús. Porque a un ángel no hay quien lo pueda matar. Pero Jesús, en su condición de hombre,
fue hecho menor, fue hecho más débil, vamos a decirlo de esa manera, comparado a un ángel que es poderoso. Los ángeles son poderosos, ellos tienen un poder que Dios les ha dado que un hombre no se puede comparar. Es más, miles de hombres no se pueden comparar con la fuerza y la capacidad o el poder que tiene un ángel. Isaías registra que un ángel en una noche mató a 185,000 asirios. Uno solo. Entonces la palabra del Señor dice estas palabras de que Jesús fue hecho. Y conocemos nosotros o entendemos más bien lo que la palabra de Dios dice aquí cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, donde dice que Él, siendo igual a Dios, no estimó serlo, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esa manifestación Él se hace más pequeño que los ángeles. Pero eso sí, algo que Él hizo, lo elevó hasta más arriba que los ángeles, porque hay algo especial y de eso tenemos que aprender nosotros hoy. Estamos hablando que la desobediencia y la transgresión va a recibir su justa retribución. ¿Y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma. El que descuida es porque desobedece. Pero aquí Jesucristo en su condición de hombre, dice la Biblia, versículo 7, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después dice que Dios le dio un nombre. Versículo 9. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ya luego habla que todo lo que está en los cielos se tiene que doblar ante Él. Y lo que está en la tierra. Fue hecho pequeño. Fue hecho menor que los ángeles. Pero hay algo especial en el versículo 8 que leímos, y quiero que nos llevemos esto en el corazón: haciéndose obediente hasta la muerte. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser obediente hasta la muerte, o hasta que Jesucristo nos llame a su presencia, porque es posible que no todos muramos. Pero ¿qué es lo que lo exaltó Él hasta lo sumo? Su obediencia. Él se sometió. Fue obediente. Él no tuvo un desliz. Él no descuidó su misión. Él sabía que su misión se cumpliría llegando a la cruz del Calvario, muriendo por los pecadores. Y mire qué misión. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 5, versículos 7 al 9, habla de su carne, de su humanidad, y dice: y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, es decir, estaba en la carne, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire que él por la obediencia vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y salva a quiénes? A los que le obedecen. Por eso la vida cristiana es una vida de obediencia. Una vida de sumisión, de sometimiento a la autoridad divina. Y para uno obedecer y no estar en transgresión, es importante conocer la palabra que se nos ha sido dada por el Señor Jesucristo y que se nos fue confirmada por los que la oyeron. Aleluya. Y el testimonio de Dios que ha venido haciendo milagros y grandes prodigios y el repartimiento de su Santo Espíritu. Esto es por si alguien quisiera tener una evidencia de que si Dios existe, Dios se ha dado a conocer en nuestro tiempo a través de lo que estamos aprendiendo. Aleluya. Nosotros oímos, la palabra hizo un trabajo perfecto en nosotros y ahora otros nos oyen a nosotros. Así es de que la palabra de Dios va corriendo de persona en persona hasta llegar a el necesitado, al que aún todavía no es salvo, y esta persona entonces es ministrada por Dios a través del que evangeliza, a través del que predica, a través del que enseña. Aleluya. Volvemos entonces a Hebreos capítulo 2 y en el versículo 9 estábamos y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es muy específico, Jesús. Pero ¿qué pasa con él después de su muerte? Después de su resurrección, coronado de gloria, de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sabe qué quiere decir eso? De que por la gracia de Dios, Dios quiso que solo uno muriera por todos. Y el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Los pecados de todo el mundo. Entonces, mire, Dios quiso. Dios pudo haber salvado al hombre y cada quien que pagara por su pecado, cada quien que pagara por sus transgresiones. Pero Dios no lo quiso hacer así, sino que Dios prefirió que uno solo sufriera la muerte para que después todos no murieran. Gloria al Señor. Pero una vez más repetimos esta frase: no todo el mundo ha creído. Isaías dice también quién ha creído a nuestro mensaje y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová. La mano de Jehová se ha manifestado sobre de pocas personas. La mayoría del mundo ha sido arrasada por la incredulidad. La mayoría del mundo no ha creído, no quiere creer. Ni las palabras de Jesús, ni las palabras de los que oyeron, ni siquiera el testimonio mismo de Dios cuando Dios hace milagros. Porque usted
ha oído muchos testimonios de milagros. Y la gente se alegra y dice, ay, qué alegría, ya no se murió. Pero Dios habló, Dios dio testimonio en ese momento por el milagro. Pero las personas no creen. ¿Y sabe lo más triste? Que en muchos de los casos el milagro se dio en el enfermo que no era cristiano. Porque Dios ha hecho milagros en personas no cristianas. Y no hizo el milagro por la fe del enfermo, sino hizo el milagro para testimonio. Porque cuando oramos por un incrédulo enfermo, lo primero que hacemos es ministrarle la palabra, lo que oímos. Y luego después oramos por la persona, y si Dios lo sana es para testimonio. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? En muchos de los casos, los que han recibido el milagro de Dios no creen en Dios, no se convierten a Dios. Aleluya. Pero Dios es bueno y Él continúa tratando con el ser humano de una u otra manera. Versículo 10 dice la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotros? Jesús. Él es el autor de la salvación. Y yo veo una de las cosas que Dios hace en medio nuestro, y es de que Él viene a vivir, a morar entre los seres humanos como un ser humano, porque dice hecho semejante a los hombres, para enseñarnos cómo conocer a Dios, para enseñarnos cómo vivir en obediencia. Si Jesús pudo vivir en obediencia hasta la muerte, ahora nosotros en Cristo Jesús podemos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos enseña, nos guía, nos recuerda. Es decir, no nos deja olvidar. Si alguien descuida, es porque el Espíritu Santo le está hablando y él desobedece. Descuida su vida espiritual, descuida su nueva vida en Cristo Jesús. Una creación, dice, hecha por Dios, una nueva creación. Y no nos podemos dar ese lujo de descuidar. Aleluya. Versículo 11: porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria al Señor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Dos puntos importantes que podemos llevarnos en esta noche. La obediencia de Jesús por la obediencia de Jesús, ahora nosotros somos salvos. El punto 2, por la obediencia de Jesús, el imperio de Satanás está destruido. Porque dice que él se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, con su muerte, ¿qué pasó con su muerte? Dice que con su muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y entonces, una vez destruye su imperio, libra a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Hermoso capítulo, y cuántas cosas el Señor nos enseña a través de esta palabra. Creo, hermanos, que más claro no nos puede hablar el Señor. Él nos está diciendo en esta noche que no descuidemos nuestra salvación. Que si aquello que fue dado por medio de ángeles tuvo firmeza y cumplimiento, y todo transgresor y todo desobediente recibió, dice, justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por Jesús, afirmada por los que la oyeron, testificada por Dios a través de los prodigios y milagros. Hermanos, esto no lo podemos descuidar nosotros. Por nada en el mundo cambiemos esta salvación tan grande. Y oremos al Señor todos los días. Y digámosle, Señor, aunque Él no necesitamos recordarle, pero digámosle, Señor, por favor, no deje pasar una oportunidad cuando vea que yo estoy como para descuidar esta salvación que usted me ha regalado. Haga algo, haga un ruido, haga cualquier cosa, redargúyame, que me golpee con algo, pero que yo recapacite. Por eso es necesario arrepentirnos todos los días y pedirle perdón a Dios todos los días. Aunque usted sienta que el día que pasó, este día usted fue el mejor hombre de toda la vida, de todo el mundo, aunque usted sienta que usted fue un buen cristiano el día de hoy, antes de acostarse, dígale, Señor, perdona mis ofensas y perdona mis faltas, porque ¿sabe qué? De alguna manera nosotros le fallamos a Dios. De alguna manera. Y es importante estar a cuentas con el Señor, porque esas pequeñas cosas son las que nos hacen descuidarnos. Así es de que vamos, hermanos, en esta noche a dejar esta parte y con la ayuda del Señor vamos a continuar en el capítulo 3 el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos una vez más en este lugar, si Dios nos da vida y salud. Vamos a orar, pongámonos en pie y démosle gracias